No pierda, hermanos, el contacto del Espíritu de Dios. No pierda el buen ambiente espiritual. Dios es muy bueno y por eso estamos aquí. Así que si usted vino a adorar al Señor, hágalo porque ese es el motivo de nuestra reunión. Amén. Les voy a invitar, hermanos, para que abran su Biblia allí en el libro del profeta Ezequiel. Hay unos textos muy especiales. El verso 16, verso 17. El verso 16 dice: ni los profetas de Israel que profetizaban acerca de Jerusalén y que veían para ella visiones de paz cuando no había paz, declara el Señor Dios. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan por su propia inspiración. Profetiza contra ellas. Di: así dice el Señor Dios: hay de las que cosen cintas mágicas para todas las coyunturas de la mano y hacen velo para las cabezas de personas de toda talla, con el fin de cazar vidas. Cazarán las vidas de mi pueblo y preservarán sus vidas. Ustedes me han profanado ante mi pueblo por puñados de cebada, por pedazos de pan, dando muerte a algunos que no debían morir y dejando con vida a otros que no debían vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Por tanto, así dice el Señor Dios: yo estoy contra sus cintas mágicas con las que allí cazan vidas. Las arrancaré de sus brazos y dejaré ir las vidas que cazan como aves. También rasgaré sus velos y libraré a mi pueblo de sus manos. No serán más presa en sus manos, y ustedes sabrán que yo soy el Señor. Porque ustedes han entristecido el corazón del justo con falsedad, cuando yo no lo he entristecido, y han fortalecido las manos del impío para que no se aparte de su mal camino, a fin de preservar su vida. Por tanto, no verán más visiones falsas, ni practicarán más adivinación, y libraré a mi pueblo de sus manos. Así sabrán que yo soy el Señor. Bueno, les reitero el saludo ahora que ya está un poco como más silencioso todo. Les saludo en el nombre de Jesús. Bienvenidos a este servicio. Bienvenidos los que están ahí en el Facebook. Y les saludamos cariñosamente en el nombre del Señor Jesús. Quiero recordarles que estamos en la presencia del Señor Jesús. Hemos estado tocando un tema, hermanos, que
es un tema delicado, por decirlo así. Nos estamos metiendo como a la cocina, y a cocina ajena es difícil meterse, porque el que se le meten a la cocina se disgusta. Pero nosotros lo hacemos en el nombre de Jesús. Y la idea es como desenmascarar actitudes en la iglesia o de personas de la iglesia que no son debidas. Yo he considerado, hermanos, que en la iglesia hay muchas personas enfermas porque practican cosas que no deben practicar. Y hay muchas personas que no reciben el Espíritu Santo porque practican cosas que no deben practicar. Y a veces oramos y no recibimos respuesta porque pedimos mal. Y es que de pronto pedimos desde un corazón ocupado con otras cosas. Y aunque pedimos a Dios, le damos la prelación a otras cosas, y eso hará que Dios no responda, porque debemos vivir para el Señor y obrar como Él quiere que obremos. Entonces, yo he hablado con muchas personas. Me llega a la mente ahorita que hay quienes, hace 8 días yo les estaba hablando de alguna organización que le da, pone al nivel de la Biblia el tarot. Y entonces, no solo eso, sino que hay hermanos que viven según las cabañuelas. Hay hermanos que saben observar el tiempo, pero no saben observar lo espiritual. Saben observar el tiempo en cuanto a lo físico, los meses, los años y todo ello, pero no saben observar el tiempo espiritual que estamos viviendo. Y hay quienes viven muy apegados a los amuletos, y hay quienes viven muy apegados al Bristol. Uno creería que no, pero hay quienes todavía compran el Bristol para mirar qué les depara. Entonces, por eso les digo que hay actitudes que en ocasiones, aunque nosotros oremos y lloremos, pero si estamos actuando como no es debido, las oraciones se quedarán como allá, como suspendidas, oraciones impedidas, porque le rendimos culto a otras cosas. Romanos 1 dice: a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Entonces, estaba tomando ese texto del profeta Ezequiel, porque allí hay algunas cosas de las cuales vamos a hablar esta noche, porque una de las situaciones que se presentan y contra las que luchamos, hace 8 días hablábamos de las adivinaciones, y también el espiritismo. Gracias, hermanos. Permítame, yo le recibo aquí a la hermana. El espiritismo es otra de las prácticas
que abren ese mundo oscuro. Y hay quienes de una forma inocente lo practican y hay quienes no lo hacen de una forma inocente, sino a sabiendas. Entonces puede haber quien venga al culto y cante y alabe y glorifique, pero cuando va a la casa mira otras cosas y practica otras cosas y entonces no es correcto delante de Dios hacerlo. Se dice que hay un diccionario de temas bíblicos define espiritismo como el uso de médiums o de otros intermediarios espirituales para comunicarse con los muertos. Las escrituras prohíben esas prácticas, las cuales son inconsistentes con la obediencia al Dios vivo. El diccionario hispanoamericano de la misión dice que espiritismo es creencia en espíritus que se desplazan libremente y que son capaces de comunicarse con los vivos, que es la práctica de buscar trato con los espíritus de personas que han muerto mediante la participación de un medium. Esa doctrina o ese modo de pensar está muy de moda. Hay muchas personas que consultan. Los espíritus que andan por ahí no son espíritus de familiares que han muerto, porque lo que venden es la idea de que se murió mi papá y entonces venden la idea de que él queda vigilando, o se murió el niño o se murió la mamá y entonces dicen que está vigilando la familia. Eso no es así. La Biblia no lo enseña de esa manera. La Biblia le da un destino a los muertos. Y la Biblia dice que hay unos que descienden al Seol, que Seol también se traduce como lugar de los muertos y se traduce como infierno. Y dice que hay quienes mueren y son llevados a un lugar de reposo o al seno de Abraham, algunos le traducen como el cielo. Entonces, el texto dice que el camino de los entendidos es hacia arriba para apartarse del Seol o del infierno abajo. Entonces hay un lugar opuesto. Hay enseñanzas de doctrinas que hablan de lugares intermedios, pero la Biblia no manifiesta eso de ninguna manera. Entonces, la doctrina, esta doctrina habla de la ciencia cósmica o de la inteligencia cósmica, y se habla de que de alguna manera eso maneja el equilibrio de la creación y sustenta la naturaleza. Pero el espiritismo es la intención, básicamente es la intención de comunicarse con el mundo invisible a través de algunas de las prácticas que ya vamos a ver. Digo algunas porque hay muchas que se derivan de estas. Entonces se utiliza una práctica que le llaman la canalización. Esa práctica de la canalización
se dice que es a través de un guía espiritual o de un medium que tiene sus formas de atraer una información y supuestamente tiene como el medio para ir al lugar de los muertos o meterse en el lugar de los muertos y traer el espíritu de una persona o hacia él mismo y comunicarse. Ese canalizador se dice que está en una posición intermedia entre los dos mundos. La Biblia habla que los que dominan los aires son los demonios. Entonces, de ninguna manera son los espíritus de personas que murieron, son demonios. Demonios son espíritus malos, espíritus diabólicos. Entonces, la canalización es ocultismo y es la asociación que toman como una base de iluminación y hace parte de las doctrinas de la nueva era que se vive hace ya mucho tiempo, de ese movimiento de la nueva era. Es una práctica similar a la del espiritismo, donde a través de un medium, que esa persona, los medium en su gran mayoría son brujos, que tienen la capacidad y ya tienen como convenios con demonios y se hacen poseer o permiten que demonios hablen por medio de ellos. Claro, sí, eso tiene sus rangos, pero pues en el momento no vamos a hablar de ello, sino que damos a conocer es lo que se maneja. Entonces, lo que hacen es comunicarse con los muertos y a eso le llaman la canalización. Es decir, que una persona se pone como un canal entre el vivo y el muerto, entre el familiar y el difunto, y a través de ello entonces hay esa interacción, pero no es de ninguna manera el familiar, es más bien un espíritu malo el que toma esa posición. A través de ello entonces se habla de los espíritus de los familiares y también tiene que ver mucho, hace algún tiempo yo, cuando estuve en Quinamayo, no se nos permitió ir a orar por una niña que había muerto un familiar, o murió una niña y había un familiar que entraba en trance y decía que era la niña la que quería hablar con las personas de la familia, y entonces consolaba y decía cosas la muchacha cuando entraba en trance, y claro, la familia acolitaba eso y estuvo un poco de tiempo diciéndoles cosas y atándolos. Y hay que prestar mucha atención en eso cuando se muere un familiar y entonces ya empieza la otra persona a ver el rostro del familiar, a ver la imagen del familiar, y de pronto alguien cae en trance y dice soy fulano de tal. Eso no es bueno, eso no es sano y tampoco es bíblico. Eso es parte de la hechicería y eso va contra lo que Dios establece en su palabra. Entonces,
ese espíritu de familiares generalmente toma el cuerpo es posible de otra persona o de un animal. Y hay casas donde el perro o el gato o algún animal se dice que tiene el espíritu del familiar que murió, y entonces lo tratan como otro miembro más de la familia. Por eso es tan peligroso la humanización de los animales. Para los que tienen más valor los animales que los mismos seres humanos, ¿no? A mí una vez un señor me dijo: para mí vale más un perro que un ser humano. Eso es satánico. Los animales son animales y hay que tratarlos bien, pero Dios puso una diferencia entre ellos y nosotros. Entonces, se aprende a utilizar esas conductas. Eso es hechicería. Algo muy común, el Halloween, eso es hechicería. A los hermanos que dicen no es malo disfrazar a un niño, es que es apenas un niño, pero lo está haciendo entrar en el mundo de lo oculto y ofreciendo un juego extraño. Y Dios dijo que no hiciéramos pasar a nuestros hijos por el fuego. Entonces dicen: no, yo lo pongo de mariposita, no, es que yo lo disfrazo de angelito. Entra en un culto. Es que se celebra un culto que la gente no entiende. Es lo mismo, hermanos, que pasa cuando en la fiesta, usted me perdona mucho, pero aquí hay una fiesta que es cultural y los hermanos salen y participan. Cuando yo celebro lo que está pasando allá afuera y los latigazos, y tengo que correr porque me hacen entrar en la celebración, y entonces la euforia porque llegó la fiesta, y entonces usted dice: no, eso es la cultura, pero eso es un carnaval y es un culto a los demonios. Cultura viene de culto, y culto es la máxima celebración o veneración que se le da a una deidad. Eso es culto. De cultura viene de allí, algo que yo venero. Y qué bueno que podamos tener en cuenta que hay celebraciones que el mundo hace que no están de acuerdo con lo que la Biblia enseña. Mire, yo no promuevo la fiesta de la madre, porque también es una fecha de celebración a una deidad pagana. Y entonces los días de la madre son todos. Entonces uno entra en celebraciones, en fechas donde uno dice: no, pero es que yo no lo hago para ello. Pero hermanos, la fecha es dedicada a un demonio. Y entonces cuando yo entro y celebro en la fecha directa, estoy entrando en el mismo culto, quiera o no. Entonces hay cultos que celebramos directamente y hay cultos que celebramos indirectamente. Y que Dios nos ayude, porque tanto el Halloween como otras fiestas, hay muchos hermanos que censuran la iglesia. Si es que en la iglesia ya todo se volvió pecado. Es mejor que todo se vuelva pecado, que de pronto vamos a entrar a
volver todo muy normal y Dios no se agrade de lo que hacemos. La idea en la iglesia es agradar al Señor. Ese es el propósito. Y este pueblo he creado para mí. Y dice, y salid de en medio de ellos, no toquéis lo inmundo, dice, y yo os recibiré. Así que hay que prestarle mucha atención a lo que celebramos. Entonces, dentro de ello está la famosa materialización, que es cuando se cree que los espíritus pueden manifestarse, y hay personas que viven pensando en que yo vi a mi papá o yo vi a mi mamá días después de muerto. Yo vi a fulano de tal y entró a la casa, y uno habla con hermanos que dicen, hermano, y yo le vi la espalda y caminaba igualito. Y eso es la materialización, pensar que un espíritu de un muerto puede entrar en el mundo de los vivos nuevamente y actuar como uno de ellos. Entonces, pensar que la persona que se murió puede entrar y tomar el cuerpo de alguien y hablar por ese medio, es casi lo mismo que lo de los medium, pero no son nuestros familiares. Téngalo en cuenta. Mi mamá me habló, mi papá me habló, no le habló ni papá ni mamá, mi hermano, no, ninguno de ellos. Ellos ya no tienen potestad ni autoridad. Y dice, y hay una gran cima, y ni de aquí se permite pasar allá, ni de allá se permite pasar acá. Eso fue lo que el Señor le dijo a aquel hombre. Entonces se habla de la necromancia, que es una práctica. La necromancia habla de magia negra, pero la necromancia o necromancia tiene que ver con el culto a los muertos. El culto a los muertos, la comunicación con los espíritus de los muertos. Por allí hay un libro que se llama, en signo de pregunta, dice, ¿cuál camino? El escritor se llamó Walter Louis Heffer. Habla de la necromancia y dice que la necromancia se representa como la comunicación con los muertos y la revelación por este medio de misterios y de sucesos del futuro. También se le llama nigromancia, que significa magia negra. Y de ahí en adelante trae una gran cantidad de comentarios, pero ustedes recuerdan que en 1 Samuel capítulo 28 habla de ese Samuel cuando perdió el estatus tanto espiritual como secular como rey de Israel. Él fue y consultó a una adivina. Dice que fue a Endor y allá consultó a una pitonisa, y esa señora le habló, y le habló tal cual como Samuel, perdón. Y él iba a que le hicieran venir el espíritu de Samuel. O sea que él sí creía en la brujería, creía en la hechicería. Y se dice, y lo que la Biblia enseña es que no se puede. Eso no hay posibilidad de hacer venir el familiar. Entonces, se dice que es que la persona que recibe tales actitudes y tales poderes de hechicería tienen la capacidad hasta de hablar como su familiar, y tienen la capacidad de hacer y de saber
a través de espíritus lo que sucedió en su familia, por ejemplo. Y entonces lo que hacen es atar a las personas, porque le dice, va a venir un momento difícil para la familia. Y entonces la persona va para la casa y dice, va a venir un momento difícil. Se va a morir el perro. Y se muere el perro. Por no decir otros. Se ata. Se ata. Y es de eso que hablaba el profeta Ezequiel. De esas palabras que con engaños atan a la persona. Y esos encantamientos. Entonces, habrían otras prácticas como son la psicometría, que la psicometría es cuando alguien tiene los famosos poderes de que se perdió algo, no, tráigame una prenda. Entonces se perdió fulano de tal, no, tráigame una prenda de él, y con eso me doy cuenta, y apenas cogen la prenda de la persona, ahí mismo viene un demonio y entra en trance y empieza a hablar y a dar facilidades y a mostrar cosas que están sucediendo, y hay quienes hacen eso y quienes consultan eso. ¿De qué más se hablaría? De la reencarnación, que la reencarnación es pensar o tener la creencia de que el alma de una persona se traslada de un cuerpo a otro a través de numerosos ciclos de muerte. El gnosticismo enseña eso. Y alguien me decía una vez, es que yo viví hace tantos cientos de años y ahora vine como fulano de tal, pero allá me llamaba de otra forma. Entonces yo hablaba una vez con un señor y él me decía, en mi vida pasada yo era multimillonario, y me decía, y ahora estoy pagando, y entonces estaba viviendo mucha pobreza, y decía, estoy pagando. Yo le dije, mentiroso, la Biblia no enseña eso. Le dije, arrepiéntase, porque usted está cargado de cosas malas. La gente no le gusta, pero la Biblia no enseña ninguna de esas prácticas para nosotros los seres humanos y para los cristianos. Antes las enseña como una rebelión al dueño de la existencia humana. Entonces se habla de la reencarnación, se habla de las famosas secciones, que son las reuniones donde se reciben la comunicación de espíritus y se reúnen a convocar y de pronto alguien entra en trance y ahí se manifiesta un espíritu. Todo eso sucede y hay personas que lo practican. Se habla de los espíritus sexuales también. Yo en una ocasión hablaba con una hermana y ella vivía muy tranquila, ¿no? Yo le dije, ¿y por qué no te has casado? Y entonces, porque ella era viuda. Y entonces ella se quedó pensando y después me dijo, tengo que hablar con usted. Y me puso la cita para hablar y me dijo, lo que pasa es que yo ¿para qué me caso si a mí mi esposo me visita? Entonces yo le dije, te está violando un demonio. Y entonces me dijo, no, es mi esposo. ¿Sí? Yo lo siento como mi esposo y eso es pecado. Entonces le mostré que eso era parte del espiritismo y la hechicería y le dije, arrepiéntase y no se deje más poseer de un demonio, no se deje abusar, porque los espíritus, los demonios son malos. Pero hay personas que viven así. Ella vivía muy tranquila porque el esposo que hacía tiempo había muerto. Ella decía, es que yo lo veo cuando entra y es el mismo, es mi esposo.
pero era alguien que cantaba en la iglesia, era muy feliz en la iglesia, contenta, adoraba. Entonces por eso les digo que son situaciones que se viven en las iglesias y las personas consultan y hacen cosas, algunas inocentemente y otras a conciencia. Que la escritura en la pared, la escritura mágica o automática, bajo la influencia del espíritu. Entonces alguien hace un conjuro y apenas pone la mano y empieza a escribir. Son situaciones. O lo que se vive con los niños. La situación del amigo imaginario. Y entonces el niño que empieza con un amigo imaginario y habla y juega y cantidad de cosas. La psicología dice que eso es bueno y que los niños tienen derecho a tener amigos imaginarios. Eso es demoníaco. Eso es demoníaco. Ustedes ven al niño jugando por allá y los niños se vuelven solitarios y allá está con su amigo. ¿Dónde está el amigo? No, es imaginario. Y juega, habla y lo que el amigo le mande a hacer, eso hace. Y entonces hay quienes el amigo les ha mandado a matar a fulano de tal y allá van a buscarle para matarle. Entonces se ven influenciados por espíritus demoníacos. Todo eso sucede, hermanos. Todo eso sucede. Ay, hermanos, un enemigo es el tiempo. Entonces la Biblia enseña que si alguno dijere, Isaías 8, 19, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurren hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Entonces, una pregunta sería, ¿es malo buscar ayuda para comunicarnos con nuestros seres queridos que han muerto? No le podrán ayudar nunca. Ni usted a ellos acá, ni ellos desde allá a usted. Antes el Señor le dijo a ese hombre, allá tienen a Abraham. En otras palabras, allá tienen quien les enseñe, allá tienen quien les predique, pero no se puede pasar de aquí a allá ni de allá a acá. No hay la posibilidad. Entonces no hay forma de ayudar. Entonces si esa práctica ocultista no solo es prohibida por Dios, sino que abre la puerta a la profanación que realizan los espíritus demoníacos. El Señor dice, no os volváis a los encantadores y a los adivinos, ni los consultéis, contaminándoos con ellos. Y afirma, dice, yo Jehová. Yo Jehová. Entonces que no nos vendan ideas raras. Que no nos vendan ideas raras. Aquí hay que abrir paso al Espíritu del Señor. El Espíritu Santo es el que debe abrirse paso aquí. Y si Él muestra algo, bienvenido sea. Si Él hace algo en nuestro medio, tiene toda la autoridad porque Él es dueño y Señor de la iglesia. Es dueño y Señor. Hermano, yo traía bastante material aquí para desarrollar hoy. Pero eso hace parte también de la magia.
de la magia, que es de lo que el Señor le dijo al profeta Ezequiel en ese texto que leímos. Porque sí que es muy común, se ha vuelto muy común lo de la magia y la brujería. Porque eso de la magia es el ánimo o los intentos de controlar el mundo natural, invocando los supuestos poderes sobrenaturales del mundo espiritual por medio de diversas prácticas. Entonces, hay formas de magias. Se habla de la magia negra, que dicen, cuando usted habla con alguien que practique esto, dice, alguien le puede decir, no, es que yo sí practico la parte negra, y al otro le dice, no, es que yo practico es la blanca. Entonces el que practica la magia blanca se cree pues la parte buena, ¿no? Son demonios igual. Entonces, tanto la una como la otra, la magia negra se dice que está diseñada para hacer mal usando los poderes espirituales, y se dice que los fines de la magia negra son hacer cosas malas, deshonestas y perjudicar a los rivales y a los enemigos. Y se dice que la magia blanca está diseñada para hacer el bien por medio de rituales, y pretende traer salud, traer fertilidad, adivinar alguna información, etcétera, etcétera. Yo hablaba mucho con un señor que trabajaba eso, y cada que yo le decía, pero la Biblia dice que no se puede, y le decía, y te vas a perder porque los magos y los adivinos no van al reino de los cielos. Él me decía, no, lo que pasa es que de aquí de donde estoy ya no me devuelvo. Y él me decía, me voy para los infiernos. Sí. Entonces están muy conscientes de lo que sucede, pero le hacen ver al resto de los seres humanos que lo que hacen es bueno. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esos encantamientos y un hechizo? Un encantamiento es una expresión hablada que se emite para proteger a la persona que la dice, y solo a ella. Entonces, el uso popular cree que el objeto supuestamente puede proteger a la persona. Por ejemplo, un amuleto, un talismán, y de eso está lleno. Mira, hay personas que utilizan esos cuernitos, que utilizan colmillos, que utilizan los limones en el bolso, cargan una cantidad de cosas bendecidas, dicen, y entonces la llevan a donde alguien, y ese alguien les hace un rezo y les hace una cantidad de machetazos, y dice, no, es que ya estoy, vea, protegido. Y puede haber entre nosotros quien lo haga. No me toque tal cosa porque está bendecida. No, hermano, bendito es Dios. Bendito por los siglos de los siglos. Entonces, los famosos riegos, las aguas bendecidas y cantidad de cosas, eso es parte de la hechicería. Eso nada tiene que ver con el Señor. Eso es parte de las artes y poderes mágicos. Entonces hay canales de ello. Una de ellas es la brujería. El inglés, hay una palabra, la palabra Wicca, que significa bruja. La brujería usa hechicerías o magia valiéndose de objetos, valiéndose de dichos para controlar a las personas o las fuerzas de la naturaleza. Entonces se utilizan objetos como muñecos de vudú, como los talismanes, como los brebajes, se utilizan los collares, se utilizan prendedores, trenzas que se conjuran, los huesos de pollo, se
se utilizan ropas que se dice que son de buena suerte, las conchas, los objetos del mar. Entonces, ¿qué más se habla? Se utilizan dichos también. Y hay frases. ¿Se acuerdan por allá? Abracadabra. ¿Y cuántas veces jugando como niños se utilizan frases? Que se ha dicho que tienen poderes. Pero entonces también se utilizan cantos, se utilizan encantamientos, hechizos, maldiciones, conjuros, una gran cantidad de cosas. ¿Y qué diríamos de los amuletos, que es lo que estamos hablando? Entonces, uno pudiera decir que hay diferencia entre un amuleto y un talismán, pero ambos son objetos hechos por el hombre, a quienes se les atribuyen poderes. Y poderes mágicos, poderes de sanación, que apriete una piedrecita en la mano y téngala allí tanto tiempo, que ponga una piedra de tal color en tal parte y verá que se le ilumina la casa, se le llena de luz, de el aura, bueno, ¿sí? Que ponga la imagen de un sol, que ponga la imagen de la luna, cantidad de cosas, hermano, cantidad de cosas. Y hay hermanos que no se les puede tocar X cosa que tienen en tal lugar, porque vea, se mete en un problema. Tóquele la cara, pero no le toque tal cosa. Sí. Eso. Entonces el Señor le dijo a Ezequiel: por tanto así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas. Vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo, yo las libraré de vuestras manos y soltaré, para que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis volando. Entonces hay personas que se ven cazadas por todo ello y siguen siendo presa del maligno. Entonces, ¿qué le pasa a un hermano que se arrepintió, se hizo bautizar y está en la iglesia y sigue practicando eso? Sencillamente está atado. Sencillamente está atado y es vulnerable a cualquier aire, a cualquier mal aire que aparezca por ahí. Claro. Cuando un espíritu quiere, lo vuelve ropa de trabajo, porque no ve que les rinde culto. Esos son problemas graves, hermanos. Entonces la magia moderna, los libros, los videos, el juego de los computadores que está muy de moda, hay quienes entran a hablar con brujos, con hechiceros y a pedir cosas. Bueno, se hace. Eso está mal delante de Dios. Así le adivine persona a persona, o por computador, o por una aplicación. Si esa adivinación, eso es por demonios, está mal delante de Dios. Eso ofende a Dios en lo más profundo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces incluye personajes con poderes mágicos. Nosotros peleamos mucho peleamos en el buen sentido de la palabra ¿a dónde está Samuel? Voy a boletear a Samuel. Porque claro, los muñecos que ven nuestros hijos, todos tienen a un brujo y un duende. Todos. Y entonces los niños aprenden a ver las mismas poses y aprenden a los conjuros. Eso hace parte de hechicería. Eso es parte de la hechicería. Se entra en el mundo oscuro de la hechicería sin querer. Esa es la forma moderna de irse metiendo y de ir encantando la vida de los muchachos. Y yo le aseguro que hay muchos muchachos que hoy tienen mal comportamiento
porque los papás los dejaron en pos de los muñequitos. ¿Cuántos vieron Dragon Ball Z? ¿Sí ve? ¿Ustedes se acuerdan que ahí estaba Mr. Satan? Y otras cosas. ¿Sí ve? Y se entra en el mundo del oculto y no se da cuenta. Y no se da cuenta. Y entonces hay muchachos dominados por esos demonios todavía. Que Dios los ayude y que reprenda al diablo. Entonces, eran religiones muy antiguas, lo hacían de frente. Lo hacían de frente, ahora ya no lo hacen tan de frente. Porque usted dice son muñecos y son inocentes. Ay no, el niño, él es un niño, ella es una niña. Pues lo primero que se aprende, y será lo que le sirve como información para toda la vida, en los primeros años, cuando la mentecita está en blanco, se le siembra una información oscura y se le enseña a adorar lo que no deben adorar. Y lo aprenden. Entonces la magia moderna se basa en esas antiguas religiones, a veces llamadas las artes de la brujería, y muchas personas se involucran en esa magia moderna sin darse cuenta de que están utilizando la misma fuente de poder que tenían los antiguos, los encantadores y los adivinos. Se meten en lo mismo, y entonces cuando ya son grandecitos, usted los ve que ya empiezan el mechón de pelo aquí, y tristes, y se pintan la lágrima aquí. Entonces ya hay un demonio ahí apoderado, y si no está apoderado lo está influenciando, y esas personitas tristes, eso no es que decidió, ser así, es la identidad, y no se puede meter eso es mentira del diablo, hermanos. Eso es mentira del diablo. No es que es así y que hay que dejarlo, que no. Son influencias demoníacas. ¿Por qué llevan a la persona a matarse? Entonces eso lo aprendió desde pequeñito y después se le aposentó. Y ya lo toma como un estilo de vida. Entonces ya está tan acostumbrado que no le parece nada de eso malo. Entonces hay que prestar atención en lo que hacemos, lo que se hace en nuestra casa, lo que se vive en nuestra casa. ¿Qué diríamos de el satanismo, que es la persona que viene adorando, rindiendo adoración a Satán? Satanismo pues viene de Satán, que es el adversario, el enemigo de las almas, el usurpador, bueno, y cantidad de cosas tiene y de definiciones tiene, pero el satanismo es la adoración a Satanás, que se caracteriza porque es una burla del cristianismo, porque exalta los poderes de las tinieblas y de lo profano. Una amplia gama de personas practican el satanismo. Algunos afirman su fidelidad a un demonio personal y practican la magia negra, la venganza, los sacrificios, los rituales, le dejan comida a los demonios, le ofrecen sacrificio a los demonios, sacan una parte de lo que se ganan para los demonios. Sin embargo, niegan que Satanás sea malo. Y entonces lo llaman un amigo. No, él es bueno, es el mejor jefe. No, es el enemigo de nuestras almas. Y es perverso y es malo. Las prácticas satánicas incluyen la magia negra, incluyen el desmembramiento, los sacrificios sexuales, el asesinato de personas, los animales, el comer carne humana, el beber sangre, como lo hacen algunos grupos de muchachos hoy en día. Cazan animales, beben la sangre de los animales, el tener que practicar señales en el cuerpo, el cortarse las venas, todo eso viene de allí. Es una mezcolancia de una cantidad de cosas espirituales que el mundo las toma como normal. Y recuerde, se dice que están desarrollando su propia identidad.
Eso es satanismo. Y es posesión de demonios. Entonces, no sea hallado en medio de ti, se le dijo a Israel. Deuteronomio 18, verso 10. No sea hallado en medio de ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Entonces se hablaba de qué fuego. Había un demonio, un ídolo llamado Moloch, que a Moloch lo calentaban hasta ponerlo al rojo vivo y en sus manos ponían los niños. Eran sacrificados al demonio, a ese ídolo, y allí se derretían porque los ofrecían como sacrificio, como culto. Entonces puede haber entre nosotros quien le guste pasar a sus hijos por el fuego, quien los lleve al hechicero para que los bendiga, quien le guste que los hijos participen en una y otra actividad, los pone allí en los brazos del demonio para que él haga de ellos lo que él quiera. Pero dice el Señor a Israel que no se halle en medio de ti quien lo haga. Es decir, que no debía existir en el pueblo quien practicara eso, ni quien practicara la adivinación, ni quien fuera agorero. Recuerde, hermano, lo más común entre nosotros son los agüeros. Que Dios nos ayude, porque son pecado. Ni sortílego, quien esté pensando mi suerte es esta y tengo que hacer esto para la buena suerte. Ni hechicero, que esté diciendo no, yo pongo, por ahí ponían y hacían cruces en ceniza, ¿no? Cuando iba a llover. Sí, uno todo eso lo ha visto, hermanos. Dice, ¿qué puede hacer una cruz de ceniza contra la fuerza? Pero lo hacen. ¿Sí? Lo hacen. Entonces, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, ni quien los consulte. ¿Por qué? Porque es abominación a Jehová. En otras palabras, es detestable para con dioses. Es abominación a Jehová cualquiera que hace esas cosas, y por esas abominaciones Jehová tu Dios echó a las naciones de delante de ti. O sea que los que habitaban en esa tierra era la costumbre de ellos. Y entonces Dios les dice, ustedes van a entrar allá, les voy a dar tierra que fluye leche y miel, tierra buena, que produce, pero no vayan a hacer lo mismo que hacen esos pueblos, porque por eso es que yo los echo de delante de ustedes, porque la práctica de ellos era mala delante del Señor. Entonces, para terminar, ¿habrá brujos buenos y brujos malos? Todos son malos. Lo que pasa es que la Biblia dice que habrá en este tiempo quienes tendrán apariencia de piedad, pero con sus hechos negarán la eficacia de ello. O sea que tal piedad está entre comillas. Por debajo de cuerdas hacen otras cosas. Es que prestarle atención a ello no es bueno, no es bueno. Al contrario, la Biblia nunca dice que hayan brujos o brujas buenas. La Biblia menciona en varias ocasiones donde Dios mandó, como en Éxodo 22:18, dice, a la hechicera no la dejarás que viva. Bueno, en ese tiempo era así.
Pero si hay alguien que practica hechicería, lo que tiene que hacer es arrepentirse, bautizarse en el nombre de Jesús, para ser libre de toda hechicería. En la iglesia tenemos personas que practicaban la hechicería. Y hermano, yo he hablado con personas que lo hacían y le cuentan unas cosas a uno que uno enriquece un poco la forma de predicar acerca de esto. No es que uno sepa de hechicería ni nada de eso, sino que hermanos le han dicho: hermano, yo practiqué esto, y esto se hace de tal y tal y tal forma. Sí. Pero que Dios nos ayude para no entrar. Hermano, vuélvase celoso. Vuélvase celoso, hermano. Es decir, sospeche de todo. Es que yo no sé por qué tenemos que abrirle campo a todo. No, hay que sospechar de todo, hermanos. Usted ha visto cuando le brindan algo que a sus ojos no parece agradable, usted dice: sospecha, ¿no? Sospecha, uno mira como extraño. Pues así hay que hacer con las costumbres mundanas. Yo tengo que examinar qué voy a hacer. Y hay cosas que, aunque parecen atractivas, yo siempre le busco el quiebre a las cosas, hermano. Usted me ven así tranquilo y todo, pero yo soy complicado con muchas cosas. Mi esposa lo sabe. Yo soy muy complicado. Muy complicado. ¿Por qué? Porque es que yo no me gusta tragar entero, hermanos. Y usted me dice algo, yo lo examino. Yo lo examino. Porque a Dios se le puede ofender con cosas muy sencillas. Pero como no vinimos a la iglesia a ofender al Señor. Usted vino a la iglesia, uno, porque quiere ser salvo. Dos, porque vivía en manos de un tirano que era malo, terrible. Vivía usted en ilusiones, pero todo el tiempo iba de golpe en golpe. Él no paga bien. Y llegamos y hallamos protección en el Señor. Y como si fuera poco, nos ofrece la vida eterna. Eso es especial. Es muy especial. Así que trate de no perder el tiempo, hermanos. Estamos en la iglesia para adorar al Señor, para glorificarle. Cuando venga el culto, adórelo, pero adórelo de un corazón entero, consagrado a Él. Sea celoso, celoso espiritualmente. Bendito el nombre del Señor. Por ahí hay un coro que dice: cuidado con mis ojos, cuidado con mis oídos, porque hay que estar piloso. Yo tengo que saber qué escucho, a qué le presto oído, qué veo. Yo tengo que saber qué pronuncio con mis labios. La adoración a Dios no debe tener barreras, pero recuerde, en los íntegros es hermosa la alabanza. Cuando hay integridad en el corazón, todo es diferente, todo es diferente. Si yo le ofrezco culto a otro ser que no sea el que me salvó, entonces tal culto no es agradable ante el Señor. Pero qué bonito cuando el culto sale de ese que siente que el único culto que debe ofrecer es para Él, para el que ha dicho: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicarán. Es diferente. Es diferente. Aleluya. Al que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Se entregó por nosotros. Yo quiero invitarle a estar de pie. Qué bueno que le digamos al Señor: Señor, tú eres mi suerte.
Cuando alguien le diga esto es de buena suerte, usted dígale mi suerte es. Esto puede hacer algo por mí. No, no, no. Cristo llevó todo en la cruz. Él lo llevó todo. Aleluya. Aleluya. Él es digno de adoración. Cantemos, los ídolos no tienen poder. Cantémoslo. Aleluya. Oh, los ídolos no tienen poder. 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 Jehová tiene el poder. Jehová tiene el poder. Jehová tiene el poder. Jehová tiene el poder. Oh, aleluya. Oh, Él es nuestro Rey. Aleluya. Él es. Ojos tienen, no pueden ver. Oídos tienen. No pueden oír. Boca tienen, no pueden hablar. Manos tienen, no pueden palpar. Entonces, ¿qué tienen? Nada. No tienen poder. No tienen poder. No tienen poder. No tienen poder. Jehová tiene el poder. Jehová tiene el poder. Jehová tiene el poder. Jehová tiene el poder. Oh, aleluya. Él es mi Rey. Oh, aleluya. Él es mi Rey. Ojos tienen, no pueden ver. Oídos tienen, no pueden oír. Boca tienen, no pueden hablar. Manos tienen, no pueden palpar. Entonces, ¿qué tienen? Edifiqué mi casa sobre la roca la edifiqué. Jesucristo es la base, Jesucristo.